En mi culpa hundiéndome, ese peso cansándome, iba a morir. Llegaste tú, respirando más sin vivir. Mis derrotas traté de borrar, iba a morir. Llegaste tú, tu voz oí y de la muerte salí, de las tinieblas a un amanecer. Tu voz oí y de la muerte salí, de las tinieblas a un amanecer. Fue tu gracia la que me salvó, y en libertad ando hoy. Nuevo yo soy, ya que llegaste tú. Tu voz oí y de la muerte salí, de las tinieblas a un amanecer.
Necesitaba que me salvaras. No hay cadenas que paren tu gloria. Fuiste refugio a mi persona. Ahora tengo morada en el cielo. Y en mi quebranto me restauraste. Y tu amor es lo que yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz oí. Aún amanecer, tu voz oí y de la muerte salí, de las tinieblas aún amanecer. Buen día, mi nombre es Mauricio Meléndez y hoy les traigo una excelente noticia. Uno de los versos más conocidos para dar el Evangelio es Juan 3:16. Seguramente usted lo ha escuchado muchas veces, pero hoy quiero repetírselo de nuevo. Dice la palabra de Dios que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra es clave aquí, es creer en Jesucristo. Y es tan importante que el Espíritu Santo lo recalca en los versos 17 y 18. Estos dicen así, que Dios envió a su Hijo Jesucristo no para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuese salvo a través de él. También dice que el que cree en Jesucristo ya es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay que reflexionar en esas palabras. Tenemos salvación a través de Jesucristo. David conocía esto ya. En el Salmo 51, él ha cometido un gran pecado y está frente al profeta Natán y él sabe que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia y que no hay pecado que pueda cerrar las puertas de la salvación. Crea en el Señor Jesucristo y usted será salvo hoy mismo. Gracias. Calla la canción, no hay nadie alrededor. Vengo ante ti. Quiero entregar algo de valor a tu corazón. No solo quiero cantar, pues no es una canción lo que tú quieres de mí. Tú miras mi corazón donde nadie más ve, buscando en mi interior el corazón de mi alabanza. Solo trata de ti, se trata de ti, Cristo. Perdóname, pues me he desviado. Solo trata de ti, se trata de ti, Cristo.
Cristo. Soberano Rey, ¿quién comprenderá tu grandeza, Señor? Aunque pobre soy, todo te lo doy, todo lo que soy. No solo quiero cantar, pues no es una canción lo que tú quieres de mí. Tú miras mi corazón, donde nadie más ve, buscando en mi interior. El corazón de mi alabanza solo trata de ti. Se trata de ti, Cristo. Perdóname, pues me he desviado. Solo trata de ti. Se trata de ti, Cristo. El corazón de mi alabanza solo trata de ti. Se trata de ti, Cristo. Perdóname, pues me he desviado. Solo trata de ti. Se trata de ti, Cristo. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti. El corazón de mi alabanza solo trata de ti. Se trata de ti, Cristo. Perdóname, pues me he desviado. Solo trata de ti. Se trata de ti, Cristo. Estamos en una serie sobre las frases que la gente dice y que muchos creen que son verdad, pero no es así. Son fake news. Cada día circulan miles y miles de datos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las pláticas, en la cultura. Pero es triste y peligroso que cada día crece el número de esos datos y de esas frases que no son ciertas. Eso sí es peligroso. Entonces, el problema no es que solo porque son falsas. El problema es que tienen un efecto en nuestras vidas. Son mentiras que afectan, mentiras y medias verdades que afectan nuestra conducta, actitudes, decisiones. De alguna manera tienen un efecto, una influencia en nuestras vidas. En esta serie, bueno, los pastores ya nos han explicado la verdad en contraste con algunas frases populares. Hoy quiero centrarme en una que es muy común y que el problema serio es que distorsiona la imagen de Dios en la mente de muchos, especialmente cristianos, ¿verdad? Ahí es donde nos preocupa que afecte el concepto o la imagen de Dios. Es una frase que empezó a tomar fuerza a medida que el Evangelio de la Prosperidad iba creciendo. La frase es la siguiente: Dios quiere que yo no sufra. Algunos la dicen de otra manera, algo como esto: yo no creo que Dios quiera que yo sufra. ¿Ha oído eso? ¿Lo ha dicho usted? Bueno, es una fake news. Me gustaría empezar contándoles que, como ustedes saben, mi esposa, mi amada Camila, hace aproximadamente unos 15 años, le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad incurable
desde el punto de vista médico. Y es, pues, discapacitante. No es fácil la situación. Hay días cuando mi esposa ni siquiera se puede levantar. El cansancio es tan fuerte y eso es algo bien común en ella. Ella me ha contado que algunas veces cuando le han preguntado cómo se sentía al respecto de su enfermedad, ella siempre les dice, no, es una bendición. Esta enfermedad me ha ido ayudando a acercarme más y más a Dios, conocerlo un poco más, por lo menos más que antes. Y es bien interesante que cuando ella dice esto, más de alguna persona le ha dicho, no, Camila, no diga eso, no puede ser, yo no creo que Dios quiera que suframos. Incluso, más de alguien le ha dicho, el Dios que yo conozco no es así. Casi como que si Camila hubiera dicho una herejía o algo así. Todavía me pregunto, ¿en base a qué parte de la Biblia alguien puede creer que Dios no quiere que suframos? O sea, ¿en base a qué lo dicen? Pero vamos por partes para explicar esto. De repente, este tema no le va a gustar a más de alguna persona por estar influenciada con ese pensamiento. Pero vamos a ir por partes, como les digo. Empezando porque si esa frase fuera cierta, entonces la verdad sería que Dios quiere que siempre seamos sin problemas, que vivamos sin problemas. Eso es lo que Dios quiere. Y que entonces sería verdad que el sufrimiento en nuestra vida es malo, siempre, porque sería contra la voluntad de Dios, cualquier sufrimiento. Si ese pensamiento de yo no creo que Dios quiera que sufra fuera verdad, ¿verdad? Entonces, así que si fuera cierto ese pensamiento, entonces estamos en problemas y en problemas serios cada vez que sufrimos. Porque querría decir, entre otras cosas, que usted y yo cuando sufrimos estamos alejados de Dios. Pero lo peor es que nos quedaríamos sin base para creer en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Simplemente veamos algunos ejemplos en la Biblia y en la historia. Si Dios no quiere que suframos, entonces, ¿cómo explicamos las siguientes situaciones? En primer lugar, pensemos en Job. Job es el ejemplo en la Biblia el más conocido, ¿verdad? Es el más conocido. ¿Sufrió Job? Sí, y mucho. Y es interesante que más de alguno de esos amigos de Job que vinieron a visitarlo, más de alguno de ellos le dijeron eso, precisamente, que Dios no quiere que suframos. En sus propias palabras le transmitieron ese pensamiento. Así que entonces la culpa se la echaban a Job. Y eso es lo que pasa cuando usted cree que Dios no quiere que suframos, entonces alguien tiene que tener la culpa de nuestros sufrimientos. Por supuesto que muchos de nuestros sufrimientos son causados por otros, eso es cierto. Pero en el caso de Job, era un buen hombre, estaba tranquilo, ¿se acuerdan? Era un justo. Y vino Dios y le puso la idea a Satanás. Y ahí fue donde empezó toda la historia trágica de Job. ¿Qué otro caso? Tenemos, por ejemplo, Abel. ¿Qué tal el caso de Abel? Abel no hizo nada malo, al contrario, hizo algo que fue sumamente agradable a Dios y por eso terminó siendo asesinado por su hermano Caín. Entonces, si Dios quiere que no suframos o Dios no quiere que suframos, hubiera hecho algo para que Caín, no sé, le pasara algo antes de que fuera a atacar a su hermano. Otro ejemplo, ¿qué tal el caso de Daniel y sus amigos? Por ejemplo, Daniel fue a parar a un foso lleno de leones hambrientos y sus amigos fueron a parar a un horno de fuego. Entonces, ¿te imaginas a unos amigos cristianos gritándoles desde afuera, yo no creo que Dios quiera que sufras? ¿Se imaginan eso? Pensemos en Israel. Israel, el pueblo de Dios, su pueblo amado. Las bendiciones que tiene y ha tenido ese pueblo son increíbles. Pero,
Según nos cuenta la Biblia, ellos estuvieron 400 años como esclavos de Egipto y 400 años terribles. Y a lo largo de la historia, aún hoy en día, no pueden estar en paz. Medio mundo los odia. Pero yo no creo que Dios quiera que sufran. ¿Cómo queda eso? Pensemos en el rey David, el hombre con un corazón conforme al del Señor. Varios de sus salmos nos muestran su corazón sufriendo. Yo creo que le hubiéramos mandado, ¿verdad?, de alguna manera, el Salmo 151 que se llamara Dios no quiere que sufras, porque faltó ese salmo. Y el ejemplo máximo es el mismo Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. ¿Sufrió Él? Sí. ¿Quería Dios que sufriera? Bueno, a eso vino, ¿no? A eso vino. Entonces, ¿cómo le podemos decir a Jesucristo, Dios no quiere que sufras, si Él es Dios? Es más, fíjense que un día Pedro le dijo algo así, algo parecido a eso. La versión de Pedro fue de esta manera. Jesús le dijo a sus discípulos que iban a ir a Jerusalén y que ahí Él iba a sufrir mucho y que incluso lo matarían. Entonces Mateo 16:22 nos muestra la reacción de Pedro. Y entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. A Jesucristo comenzó a reprenderlo por andar diciendo semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Es el equivalente. Yo no creo que Dios quiera que sufras. ¿Cómo te pones a estar diciendo esas herejías? ¿Y saben cuál fue la respuesta del Señor? Famosa. Apártate de mí, Satanás. Eso es grave, porque significa que ese pensamiento viene de Satanás. Ojo a eso. Ojo a eso. Pensemos también durante el ministerio de Jesucristo está el ciego en el capítulo 9 de Juan. Juan 9:23, se los leo. Maestro, ¿este hombre nació ciego por culpa de su pecado o por el pecado de sus papás? Y Jesús le respondió, no, ni por el pecado de él, ni por el pecado de sus padres, sino para que todos vean lo que Dios hace en la vida de él. Los discípulos, en el fondo, en ese momento, eran de la línea, yo no creo que Dios quiera que este hombre esté ciego. Entonces tiene que ser culpa de alguien. ¿De quién es culpa? Y la respuesta del Señor Jesús fue más allá. Hay un propósito. Entonces yo pregunto, ¿te hubiera gustado ser ese ciego? Sobre todo después de oír la respuesta de Jesús. ¿Te hubiera gustado? Por cierto, este es uno de los pasajes que a mi esposa la animaron al inicio de su enfermedad. Y bueno, yo podría seguir sacando ejemplos y ejemplos en la Biblia, pero quiero agregar uno más. Y es lo que sucedió con los primeros cristianos y los apóstoles. Por un lado, todos los apóstoles, incluido Pablo, lo vemos en Hechos, todos ellos sufrieron, todos menos Juan, el apóstol. Todos murieron torturados. Además, de por sí, la iglesia primitiva sufrió persecución, murieron crucificados, quemados, comidos por leones. Aún hoy en día, en muchos países, la iglesia cristiana, hoy en el año 2021, la iglesia cristiana es perseguida y maltratada. Y sin embargo, sigue circulando el fake news. Yo no creo que Dios quiera que suframos. Todavía sigue circulando. ¡Qué barbaridad! Y gente creyendo eso. Como vemos, por lo menos con la Biblia no podemos respaldar esa afirmación. Cuando tú dices, yo no creo que Dios quiera que yo sufra, estamos oyendo cuál es tu fe. Yo no creo significa que eres tú quien cree eso. O sea, el asunto es basado en qué.
en qué versos está basado para tener esa creencia. Cuando dice, es que yo no creo que Dios, mi Dios no es así. Bueno, ¿y cómo es? Es diferente el que está aquí. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que crees y en base a qué lo crees? ¿En base a qué verso? A verso bíblico. ¿Cuándo es que la gente usa esta falsa noticia? Usualmente a mí me han dicho esa frase cuando están pasando por problemas serios. Por ejemplo, cuando tienen un matrimonio que está pasando situaciones duras, un matrimonio marca diablo, como les digo yo. Entonces tal vez el esposo maltrata a la esposa, le grita, le dice cosas feas, le es infiel, no hay una actitud de cambiar. O tal vez es la esposa la que trata muy mal a su marido, gritos, insultos. Miren, un matrimonio con peleas y sin muestras de amor y respeto, un matrimonio donde sienten que ya no hay amor, no se sienten felices, entonces dicen, y aún cristianos que están en una situación así, dicen, no creo que Dios quiera que yo esté sufriendo esto. Entonces, como ellos piensan eso y creen eso, que Dios no quiere que ellos sufran, entonces empezamos a actuar, o ellos empiezan a actuar como suponen que Dios quiere que actúen para dejar de sufrir, de esa imagen de Dios que tienen. Por lo tanto, la solución que encuentran en ese Dios es el divorcio, es la separación, es buscar otra pareja con quien ser felices, o cualquier otra solución en la carne. Creo que es la situación más común donde usan esta frase. También, como les mencioné, en algunas enfermedades, pero esta situación de problemas familiares, matrimoniales, es donde más usan esa expresión. Ahora, aclaro, no estoy aconsejando que hay que aguantar golpes, hay que aguantar maltrato físico y cosas similares. No. Para casos específicos, se necesita dirección específica. Pida dirección específica de su pastor, ¿verdad? Pero eso es otra cosa, eso es otro. Estamos analizando esa frase falsa. También se puede dar cuando existen las limitaciones económicas y que está pasando una situación horrible. Y entonces, como Dios quiere que yo no sufra, entonces la solución que ese Dios les da es, bueno, hay que irse a Estados Unidos o a España y dejando a la familia, dejando botada a su familia, para de allá ver cómo les mando y a ver cada cuánto. Claro, este tipo de pensamientos siempre encuentran coro y quien los apoye. Alguien que les diga, sí, vos no tenés por qué estar aguantando eso. Yo no creo que Dios quiera que vos estés sufriendo esas cosas. Siempre va a encontrar quien le haga coro en eso. Es lo interesante de las fake news, de las noticias falsas. Siempre hay quien las apoye dándoles el visto bueno. Esa gente hacen creer que son frases correctas. ¿Qué pesar da eso? ¿Qué pesar cuando alguien la dice aplicándola a sí mismo? O cuando alguien, a un cristiano, se lo dice a otra persona, como que tuviera toda la autoridad bíblica para decirlo. La pregunta en realidad, digamos, teológica sería, ¿es malo sufrir? ¿Es malo sufrir? ¿Qué dice la Biblia? Sufrir es duro, es doloroso, es feo, eso no, nadie lo puede negar. Pero no necesariamente todo sufrimiento es malo, ¿verdad? Ya vimos todos esos ejemplos que aparecieron en la Biblia, ¿verdad? Ahí están. Fíjense que esto me recuerda algo. Cuando yo era un niño, bien pequeño, me salió un absceso en la rodilla, en una de mis rodillas. Y se me fue inflamando y aquello fue una infección pues terrible, ¿verdad? Y mi papá vino un día y no aguantaba verme sufrir, entonces me acuerdo que solo le hizo una ceñita a mi mamá mientras él puso a calentar una navaja al rojo vivo, y cuando ya me acostaron y ahí solo le hizo la ceñita y mi mamá se vino a acostar encima mío, me agarraron de todos lados y me pusieron una cosa en la boca, un trapo, y empezó mi papá a abrir aquella
aquel absceso y empezó a sacar, se dio gusto, sacando pus. No se imaginan qué gritazón la que yo quería hacer. No podía porque tenía aquella cosa en la boca. Mi papá me quitó el absceso y fue un dolor horrible. Pero en lo que él terminó, ya terminó, me sacó todo lo feo. Fue de repente una tranquilidad. Ese día dormí tan rico. Y sucede que a veces Dios necesita hacer algo como eso. Nos hace sufrir porque lo necesitamos para salir mejores. A veces Él tiene que hacer eso. Aunque no lo creas ni te guste esto que estoy diciendo, pero eso es realidad. A mi papá no le gustó la idea de tener que hacerme sufrir, pero yo lo necesitaba y salí mejor, más tranquilo. Entonces la pregunta sería, ¿quiere Dios que suframos? Pues sí y no. Vamos por partes. Él no quiere que suframos en dos aspectos. Primero, no quiere que suframos por una eternidad en el infierno. Él no quiere eso. Entonces, por esa razón Él vino. Por eso es que Él sufrió lo indescriptible en esa cruz para pagar todo nuestro pecado, nuestras deudas. Y así Él nos aseguró que cuando creyéramos en Él, pues nunca iríamos al infierno. Entonces, Él no quiere que suframos el infierno, lo sufrió Él en la cruz en nuestro lugar. Y también Él no quiere que suframos por estar desobedeciéndolo. Por estar desobedeciéndolo. Por eso es que la Biblia está llena de mandatos que son muestra del amor cuidadoso de Dios. Es un cuidado amoroso que Dios tiene hacia nosotros cuando nos manda cualquier cosa. Entonces, a veces, ustedes y yo tenemos un problema o una situación que es culpa de otros, por ejemplo. Pero, si lo manejamos ese asunto desobedeciendo a Dios, no vamos a salir. Del problema no vamos a salir. ¿Por qué? Porque un pecado, como el pecado que está cometiendo aquel, un pecado no se corrige con otro pecado mío. El pecado de aquel no lo voy a corregir con pecados míos. Y por cierto, quiero hacer este paréntesis. Si tú eres el que está causándole sufrimiento a otros y la otra persona empieza a manejarlo bien, agarrado de Dios, te digo a ti que estás causando el dolor, alístate y preocúpate, porque aquí dice que Dios se va a encargar de ti. Te lo leo. Romanos 12:19. Dice Dios, yo soy el que castiga. Les daré el pago que se merecen, dice el Señor. Y cuando Él dice eso, Él está hablando muy en serio. Muy en serio. Entonces, tanto el que causa dolor debe de ponerle atención a eso, como el que está sufriendo por causa de otro. Debe creer esto que dice aquí. Debe creer que Dios va a encargarse y va a pagarle lo que se merece. Pero sigamos. Ya dijimos que Dios no quiere que suframos por desobedientes, no quiere que suframos el infierno. Pero está la otra respuesta. Él sí quiere que suframos si eso es lo que necesitamos. Como cuando mi papá me abrió el absceso, eso era lo que yo necesitaba, pero tenía que pasar por un sufrimiento. Entonces, aunque usted no lo crea, a veces necesitamos sufrir. Aunque usted no lo crea. Miremos este versículo. Pedro lo explica más claro. 1 Pedro 2:20. Dice en esta versión, es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Ahí hay un contraste. Lo que está diciendo es lo siguiente, que si sufrimos por hacer algo malo, pues no la ganamos, o sea, no hay nada de extraño. Me porté mal y estoy cosechando. Entonces yo me la gané, ¿verdad? Muchos sufren en sus matrimonios no solo por lo malo que ha hecho su cónyuge, sino también porque tal vez ellos no han obedecido a Dios en lo que es su parte. Aquel no obedeció su parte y ellos tampoco. No digo que sea el caso de todos, estoy diciendo que
Hay casos así, y bastantes casos en los que uno falla y el otro actúa desobedeciendo a Dios. El ofendido actúa desobedeciendo a Dios. Entonces, sufrir por actuar incorrectamente, uno se la ganó. Pero el verso dice que también puede ser que suframos por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, por estar obedeciendo a Dios. Como el caso de Job, como el caso del mismo Jesucristo y de todos ellos. Entonces, por ejemplo, si sufres en tu matrimonio, a pesar de obedecer a Dios, tenés a Dios de tu parte. Tenés a Dios de tu parte y te va a ir bien. Si sufrís por una enfermedad, mejorando tu relación con Dios, te va a ir mejor. Te va a ir mejor en esto. Vas a ser feliz a pesar de lo que estés pasando. Porque dice el verso, Dios te aprueba. Dios te aprueba. Y entonces viene y te va a sacar mejor de como estabas al principio. Y lo mejor de todo, dice el verso, es que Él se lleva la gloria. Ese es el punto. Lo mejor que te puede pasar en eso que estás pasando es que sea algo que termine dándole la gloria a Dios. Eso es lo mejor que te puede pasar. Por eso es que el Señor nos dice en Gálatas 6, verso 9, no debemos de cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. No te canses de hacer lo correcto. No te canses de obedecer a Dios y entonces, a su momento, vas a cosechar lo que deseas, lo bueno que estás deseando. Él dice eso. Él es el que lo dice. ¿Y por qué lo dice? Porque a veces nos cansamos de hacer lo bueno. Nos sentimos cansados de estar obedeciendo a Dios. Tenemos ganas de rendirnos. Y entonces en ese momento podría ser que caigamos fácilmente en creer la falsa noticia de, no, yo creo que Dios no quiere que yo esté sufriendo esto. Es bien fácil caer ahí. Entonces no le hagas caso a esa fake news, a esa falsa noticia. ¿Por qué? Porque te vas a perder de tener la buena cosecha, que empieza precisamente por disfrutar a Dios de una manera nueva, en medio del sufrimiento. Como dijo Job, y es lo que le pasó a Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora, después de todo este sufrimiento, ahora mis ojos te ven. Él no lo dijo por las bendiciones que recibió después, sino por la nueva manera de conocer a Dios. Conocía más y más a Dios. Eso sí lo quiere Dios en ti y en mi vida, aunque tengamos que pasar por una época, por una etapa de sufrimientos. Por lo tanto, no le tengamos temor a ese sufrimiento, pero sí tenerle temor a sufrir por desobedecer a Dios, a sufrir por estar sembrando cosas incorrectas. A eso sí hay que temerle. ¿Qué hacemos? Bueno, alguna sugerencia sería, platica con Dios. Medita en las verdades de Dios acerca del sufrimiento. Cosas como las que hemos hablado, medítalas. Y entonces habla con Dios, platicalas. No le des espacio en tu mente, en tu corazón, a esas frases falsas, erradas. Como dijo Jesús, ese pensamiento de, no, yo no creo que Dios quiera que yo esté sufriendo. Jesús dijo, eso es diabólico, eso viene de Satanás. Así lo describió Jesucristo. Entonces no hay que darle tiempo en nuestra mente. Segundo, pide consejo y síguelo. El sufrimiento no está diseñado para que lo enfrentemos solos. Es muy importante el consejo. Siempre que tengamos algún sufrimiento por X o Y razón, lo que dice la Biblia es que busquemos consejo sabio, apropiado, ¿verdad? Porque no es necesario que estemos sufriendo solos. Tercero, no te canses de hacer lo bueno, porque Dios se va a encargar de la cosecha. Entonces ten esperanza. Además, recordemos, Él se va a encargar de pagarle a aquel que te hace sufrir. Hay que creerlo. Él se va a encargar de eso. Y otro consejo es evita sembrar lo malo. ¿Para qué? Para no cosechar
sufrimientos innecesarios. Asegúrate de obedecer lo que a ti te corresponde obedecer. Puede ser que te toque respetar a tu esposo o te toque amar a tu esposa, etcétera, etcétera. Eso es confiar en Dios. Aunque tengas miles y miles de personas a tu alrededor que no lo entiendan y que crean que eres un tonto o una tonta por estar haciendo eso, obedecer a Dios no es de tontos. Desobedecerlo, sí. Desobedecerlo sí es de tontos. En este mundo siempre, tarde o temprano, vamos a sufrir, más de una vez. Entonces no te ayudará a enfrentar esos sufrimientos con falsedades en tu cabeza. Eso no ayuda. Así que la próxima vez que estés sufriendo, o si estás sufriendo ahorita, di lo siguiente: si el Señor quiere que yo sufra por obedecerlo, pues está bien. Eso le va a dar más gloria a Él y yo voy a salir mejor. Sufrir por obedecerlo o sufrir por desobedecerlo, esa es la verdad y esa es la escogencia que nos toca. ¿Voy a sufrir por qué? ¿Por obedecerlo o por desobedecerlo? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú estás ahí. Con tu palabra nos dices la verdad. Tu palabra es verdad. Y es la mejor guía, la segura, Señor. Es la segura guía en medio de situaciones difíciles. Señor, libra nuestra mente, nuestro corazón de falsedades que suenan espirituales, pero que no lo son. Engaños de Satanás que nos complican más a la hora del sufrimiento. Te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tú nos llenes de tu verdad, que podamos vivir de acuerdo a tus palabras. Es para tu gloria y nosotros saldremos mejor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Maranata, el Señor está por venir.